Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast católico en español para todos ustedes aquí desde los estudios de El Salvador. Y tenemos la alegría enorme de tener aquí a un invitado muy especial, a nuestro queridísimo Padre Rodrigo Solera, que ustedes ya conocen, que nos ha hecho pues varios podcasts sobre la tristeza, sobre la familia y ahora pues también sobre la paciencia. Y ahora queríamos enfocarnos propiamente en 5 tips para poder ser más pacientes. Así que Padre Rodrigo, bienvenido, una alegría tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias, señor Juan Andrés. También gracias a todos ustedes por estos minutos que están dedicando para crecer en la virtud de la paciencia, tanto en la práctica como en el conocimiento de esta virtud. Porque de hecho en el podcast anterior vimos aspectos más teóricos de la virtud. Claro que había consejos concretos, prácticos por el medio, pero era una exposición más teórica. ¿Qué es la paciencia? Bueno, comenzamos, ¿qué no es la paciencia? ¿Qué es ella? Después, ¿cuál es su necesidad de importancia? Pero ahora queríamos ver 5 tips bien prácticos para crecer en esta virtud. Entonces, si usted tiene la paciencia, señor Juan Andrés, como diría mi primo, el señor Armando, señor Jean André, podemos entrar en la materia. Por supuesto que sí, padre. Créame que es lo que a la gente más le gusta, esos tips, o sea, cosas concretas. Bueno. Claro que es muy importante lo anterior, haber conocido, pero ahora podemos sumergirnos directamente en esos tips, porque ya la gente pues tiene ese deseo y también ya saben lo que es la paciencia. Si ustedes no vieron ese episodio, se los dejamos por aquí o por aquí, no me acuerdo dónde, para que lo vean. Bueno, solo un detalle. Estos 5 tips están basados en la doctrina espiritual e inmortal de la Santa Iglesia, pero más próximamente en las enseñanzas de Monseñor Juan, nuestro fundador, y el doctor Plinio, que fue su maestro. Entonces, es interesante que esté basado en ellos dos, porque de esa forma lo traducen más para nuestros tiempos, para los desafíos actuales. Entonces, entremos en la materia. Primer tip, primer consejo: progresar en la vida espiritual. Crecer en la vida espiritual, crecer en la vida interior de la gracia. ¿Por qué? Porque se recordará usted y se recordarán todos los que nos acompañan que no estamos hablando de una paciencia en cuanto a virtud natural, cualidad natural. Estamos hablando de una virtud sobrenatural. Cuando nosotros recibimos la gracia por primera vez en el bautismo o cuando recuperamos la gracia después de una confesión, si pecamos gravemente, la gracia no viene sola. Ella viene con un cortejo por detrás. ¿Quiénes están en ese cortejo? Están las virtudes sobrenaturales, las teologales, las cardinales y todas las virtudes morales derivadas de las cardinales. Están los dones del Espíritu Santo. Está incluso la inhabitación de la Santísima Trinidad, que se llama gracia increada, porque es el mismo Dios, es la presencia de Dios. La gracia santificante que nos hace hijos adoptivos de Dios es una gracia creada, es una condición creada, una participación creada en la naturaleza increada de Dios. Pero en el caso de la inhabitación, es la misma Santísima Trinidad. O sea, no es creado nada, es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habita en nuestra alma como en su templo. Entonces, nosotros vemos el maravilloso cortejo que acompaña la gracia. Y, decía, están las virtudes sobrenaturales. Una de esas virtudes se llama virtud de la paciencia, virtud moral derivada de la fortaleza. Por lo tanto, si estamos hablando de una paciencia que no es una mera cualidad humana, temperamental, sino una virtud sobrenatural que está arriba de nuestra naturaleza, de toda naturaleza, incluso los ángeles, entonces estamos hablando de algo que está vinculado a la gracia y por lo tanto tenemos que crecer en la vida de la gracia
en la vida sobrenatural, la vida interior, sí queremos crecer en la paciencia, la virtud sobrenatural de la paciencia. Es súper lógico ese tip. No hay cómo. No hay cómo. Pero padre, primero, les pido a todos ustedes que cada tip que vaya el padre enunciando, que lo escriban en comentarios o en un cuaderno o algo para que se les quede. Ahora, ¿cómo crecer en esa vida sobrenatural? Muchas veces la gente se pregunta, me imagino, padre, que será a través de los sacramentos, de la oración. Todos esos medios que nuestro Señor Jesucristo colocó a nuestra disposición, que son una continuación de su obra redentora y que visan nuestro crecimiento interior. Por ejemplo, los sacramentos. ¿Cuáles son los 2 sacramentos que podemos frecuentar? Porque en el caso del bautismo, la confirmación, no. Y así los otros. Los que podemos frecuentar libremente, que podemos recibir tanto cuanto querramos, son Eucaristía y confesión. La Eucaristía, para quien puede asistir misa, para quien puede comulgar diariamente, bueno, eso es un tesoro así inimaginable. Pero claro, algunos por sus deberes de Estado, por las condiciones prácticas, no tienen posibilidad de hacerlo. Que comulguen tanto como posible. Porque en todos los sacramentos, en los otros 6 sacramentos, recibimos algo sagrado. En la Eucaristía recibimos el mismo Dios, lo que es sagrado en sí mismo, la fuente de todo lo que es sagrado. Y Él viene a alimentar nuestra alma. Entonces, Eucaristía, confesión. Preguntaron muchas veces a los santos, ¿con cuánta frecuencia debemos confesarnos? Ellos decían, tanto como posible. Claro. Entonces, de nuevo, no pensemos que es apenas cuando tengamos una falta grave. Lo que es obligatorio confesar son las faltas graves, no hay duda alguna. No es obligatorio confesar los pecados veniales, si bien sea muy aconsejado. Pero si ya tenemos un pecado venial, y el justo peca 7 veces al día, ya tenemos un pecado venial, ya podemos confesarnos. Por ejemplo, quiero fortalecerme en la virtud de la paciencia. Entonces puedo llegar donde un sacerdote y decir, Padre, quiero confesarme de impaciencia. Exploté varias veces, incontables veces, ni puedo decirle cuántas veces de tanto que fue. De repente fue una vez una discusión. Sí. Listo, ya puedo recibir la absolución y voy a salir perdonado, purificado, fortalecido. Claro. Y todavía santificado por la gracia sacramental. Entonces, primero sacramentos, después oración. La oración, junto con los sacramentos, claro, tiene un efecto transformante, transforma nuestra alma, verdaderamente la transforma. Puede ser que no lo sintamos, no todo se siente en la vida espiritual, porque es algo precisamente espiritual, pero la oración transforma nuestra alma. Entonces es un medio de progresar y crecer en la virtud. La oración es importantísima. Después, la lectura espiritual. Claro. Porque esas lecturas hechas en recogimiento, cuando paramos, aunque sea 2 minutos, 5 minutos antes de dormir, aquello tiene un efecto benéfico, no solo para el sueño, lo dicen los doctores. Claro. No solo para el sueño, porque nos tranquiliza y favorece que tengamos un sueño más profundo, porque la profundidad del sueño está asociado a la serenidad, incluso a las pulsaciones del corazón en el momento de acostarnos. Entonces, no solo va a ayudar a descansar más, a pesar de que sacrifiquemos 2, 5, 10, 15 minutos, lo que sea, para hacer esa lectura, pero va a alimentar nuestra alma. Y en el recogimiento es que Dios más nos habla. Claro. Dios, en la expresión de San Juan de la Cruz, introduce su púlpito en nuestra alma en los momentos de recogimiento. Entonces, todos esos medios que Dios puso a nuestra disposición para alimentar nuestra vida espiritual van en consecuencia a alimentar nuestra virtud de la paciencia. Esto no significa, solo para aclarar, que un pagano, por ejemplo, no sea capaz de paciencia o que una persona no pueda ser naturalmente propensa a la paciencia. Es lo que vimos anteriormente, son cualidades naturales. Existe el temperamento flemático que es más dado a ser paciencia, pero estamos tratando de una virtud sobrenatural. Por eso es que es necesario fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida de la gracia, nuestra vida interior, esa vida que Dios infunde en nuestra alma.
Padre, qué bonito realmente que haya puesto este como el primer tip. Sí, porque no. es que de hecho es la base, o sea, ¿de qué sirven tantos otros que son muy útiles y que usted pues no nos va a dar? Pero es lo principal y de lo cual va a seguir el resto, ¿no? Todo fluye de eso, Todo muy fluye bien de eso. observado. Y en segundo lugar, ¿cuál es el tip que tendría, el segundo tip que tendría a darles? Y esto también es fundamental, ya lo vimos en un podcast de forma específica y aludimos mucho a esto en la primera parte sobre la paciencia, cuando hablamos de la paciencia en general. El segundo tip es combatir la tristeza. Wow, combatir la tristeza. Muy bien. Combatir la tristeza, o sea, no dejarse llevar por la tristeza, no alimentar los pensamientos y sentimientos de tristeza en nuestra alma. Es evidente, decía el doctor Plinio, porque recuerden que todo esto aquí lo estoy tratando con base en el doctor Plinio y Monseñor Juan. Decía el doctor Plinio, eso en el año 41, creo que usted no había nacido todavía, señor Juan Andrés. Ya, padre, ya había nacido, pero ya. tomo pastillas para... para mantenerse joven. Bueno, las tristezas, decía el doctor Plinio, no se vencen con una falsa alegría, una alegría imaginaria, sin fundamento. Claro que no. Los sentimientos, los pensamientos de tristeza vienen y no podemos montar un mundo imaginario para iludirnos en relación a la tristeza, pero no podemos alimentarla. Claro. Por lo tanto, ya que lo que modera la tristeza es la virtud de la paciencia, cuando nosotros, en lugar de alimentar aquellos pensamientos o sentimientos de tristeza, en lugar de eso, nosotros procuramos tener más resignación, más ánimo delante de las luchas, siempre confiando en el auxilio sobrenatural, en la gracia de Dios, nosotros iremos creciendo en consecuencia en la virtud sobrenatural de la gracia. Por lo tanto, usted ve que no hay consejos naturales, cuente a 100, cuente a 10, no sé qué. Sí. Todo eso está fundamentado en la gracia. Hablamos de una virtud sobrenatural y todos nosotros somos cuerpo y alma, pero llamados a un fin sobrenatural que es la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, todo el enfoque aquí es sobrenatural. Crecer en la resignación delante de las luchas, porque vendrán, la vida estará llena de esas dificultades. Si crecemos en la resignación por medio del auxilio de la gracia, creceremos también en la paciencia en consecuencia. Sabe, padre, justamente este domingo hablé con una señora que me contó algo de rasgar el corazón realmente. Pues ella perdió a un hijo. Imagínense sí, doloridísimo. Sobre todo para una madre, lo duro que debe ser eso. Pero ella me decía que a los pocos ella fue venciendo su tristeza. Y me decía, no, cuando me venía algún pensamiento, yo inmediatamente me comenzaba a imaginar la alegría que él debe tener en el cielo. Exactamente. Y con eso contrarrestaba la fuerza que venía de esos pensamientos de tristeza. Claro. Parece curioso decirlo también porque, bonito decirlo más que curioso, porque es un ejemplo práctico de una señora pues normal que vive por ahí. Porque muchas veces las personas piensan que los ejemplos solo los santos así que son inalcanzables, ¿no? No, claro que no. Entonces, sí, una historia de un santo bien contada es una historia de almas que pasaron por luchas tremendas, por sufrimientos, por luchas contra sí mismo, por altos y bajos que no necesariamente fueron pecados, pero en los cuales ellos tienen que luchar contra su naturaleza concebida en pecado original. Apenas un detalle que usted me hace recordar al hablar de ese ejemplo, de esa señora que perdió su hijo, porque puede ser que también muchas familias que nos acompañen, que están escuchando este podcast, hayan pasado por una situación análoga. Santa Teresita de Niño Jesús hacía algo muy lindo en el día de finados. Ella montaba un altarcito en su casa, porque ella sabía que tenía varios hermanos que había perdido o poco después de nacer, o también durante la propia gestación, el embarazo de la madre. Entonces ella montaba un altarcito en homenaje a esos hermanitos. ¿Por qué? Porque ella decía, son los santos de la familia, porque son almas inocentes que fueron para el cielo. Y en el cielo interceden por nosotros. Nosotros sabemos, aun cuando no fueron bautizados, la Santa Iglesia nos dice que están confiados a la misericordia divina, evidentemente. Por lo tanto, son almas inocentes,
son los santos de la familia. ¿Cuál es la finalidad de traer hijos a este mundo? Es dar hijos a la Santa Iglesia, es dar hijos a Dios, es poblar el cielo. Los padres tendrán que preocuparse por la educación, la formación de los hijos, pero ante todo por la salvación y santificación de ellos. Por lo tanto, que un niño haya muerto prematuro o muy joven no significa que no cumplió su vida, su objetivo. No significa que el padre o la madre no cumplieron su objetivo, porque si ese niño, esa niña murieron inocentes y fueron para el cielo, la finalidad última de traer hijos a la tierra fue cumplida. Misión cumplida para los padres. Pueden reposar en esa alegría y en ese consuelo, además de haber ganado un intercesor. Por lo tanto, cosas así, o sea, pensar en lo que más nos mueve a la esperanza, tirar los pensamientos de tristeza, es algo que nos hace ganar, crecer en la virtud de la paciencia. Recordemos que la paciencia es una virtud derivada de la fortaleza, porque la fortaleza nos hace soportar los peligros mayores, como habíamos dicho en la parte teórica, mientras que la paciencia nos hace soportar cualquier clase de males. Entonces, en cierto sentido, es hasta más amplia que la fortaleza, entre los cuales se destacan esos males, claro, la tristeza. Y también, nosotros ya vimos esto en podcasts anteriores, pero ayuda mucho a combatir la tristeza y fortalecer la paciencia, justamente practicar el autodominio, o sea, la renuncia a los propios criterios, deseos, gustos, claro. O sea, ser más desapegado en relación a eso que tantas veces va a ser el estopín que va a causar la impaciencia o la explosión en nosotros. Tercer tip. Tercer tip, padre, sí señor. Yo creo que nos da tiempo del tercer tip antes de la pausa. Y dejamos los dos para el... De acuerdo, porque incluso tenemos otras cosas a ver para complementar estos 5 tips. Perfecto. Entonces, el tercer tip, y que es algo que Monseñor Juan trató en una meditación en el año 92. El tercer tip sería ser más humilde, buscar crecer en la humildad. Nosotros vimos cómo lo que está en la raíz de la impaciencia, usted me hizo una pregunta al final del podcast anterior, de la primera parte sobre la paciencia, de qué consejo dar a quien explota mucho en materia de paciencia, quien cae mucho en la impaciencia. Nosotros vimos que lo que está por detrás es el orgullo, es el egoísmo humano. Porque Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás va a decir de que todos, por naturaleza, como consecuencia del pecado original, todos nacemos con una naturaleza enferma. Podemos hacer muchas cosas bien, pero otras no. Algunos tienen excelente memoria, otros tienen excelente imaginación, otros son excelentes para arte, otros son excelentes para trabajar, otros serán más fuertes, otros serán más ágiles, pero nadie es perfecto en todo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nació herida por el pecado original. Es como un enfermo que no queda totalmente inutilizado. Vamos a ver a alguien que está con una gripe fuerte. No va a quedar inutilizado para todo. Pero hay muchas cosas que hacen parte de sus actividades diarias que no conseguirá hacer porque está enfermo. Nuestra naturaleza también está enferma. Y está herida sobre todo ¿en qué? ¿Cuál es la enfermedad más profunda? Orgullo y egoísmo. Todos tenemos esta enfermedad. O sea, fue el primer pecado tanto del demonio como de los ángeles como de los hombres. Exactamente, muy bien recordado. Entonces, la paciencia depende mucho de la humildad. Y el humilde es quien conoce sus culpas, sus limitaciones, sus debilidades. Mientras el soberbio, todo esto son palabras de Monseñor, mientras el soberbio se queja de todo y piensa que no lo tratan como merece, el humilde, por el contrario, no se molesta, no se deja llevar por las injusticias. Agradece. Y más bien tiende justamente a tratar, a pensar que lo tratan mejor de lo que merece. Y uno ve eso mucho con las almas que son profundamente agradecidas, que cualquier pequeño gesto lo agradecen profundamente. Monseñor Juan hablaba de doña Lucilia, con aquella
mansedumbre de ella, paciencia, serenidad, humildad, que Monseñor le ofrecía una flor, una rosa, y para ella aquello era un regalo enorme. Y cuando alguien la visitaba, decía, miren esta flor que me trajeron. Qué bonito. ¿Por qué? Porque son almas humildes. Si son almas humildes, son almas que ya están más favorecidas sobrenaturalmente, porque estamos hablando de la humildad sobrenatural y no apenas por una cualidad temperamental, son almas que están más favorecidas sobrenatural, espiritualmente, a practicar la humildad. Por eso decía Monseñor, no cabe duda de que la humildad es un gran medio para alcanzar la paciencia. Y citó el eclesiástico, por lo tanto, citó al Espíritu Santo, que dice, ten humildad y así tendrás paciencia para sufrir, para enfrentar las luchas, las tristezas, los obstáculos. Por lo tanto, Monseñor Juan decía, para encerrar este tercer tip, vale la pena, o sea, un pequeño examen de conciencia, vale la pena que analicemos nuestras impaciencias en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, hagamos pausa ahora, o al terminar esta primera parte, o al terminar este podcast, y analicemos cómo son mis impaciencias. ¿Son al respecto de qué? Son al respecto de criterios que yo me apego mucho. Siempre tiene que ser hecho lo que yo pienso. O es más relacionado con los deseos, los gustos, por lo tanto con la voluntad. Todo tiene que ser exactamente como quiero. O será respecto de qué, con quién, en qué contextos, qué lugares. Es más en el trabajo, es más en casa, es más con mis amigos. Es más, como usted decía en el primer podcast sobre la paciencia, conmigo mismo. Entonces, analicemos nuestras impaciencias en la vida cotidiana. Pensemos hoy, cómo ha sido hoy, por ejemplo, cómo fue ayer. También vale la pena que examinemos nuestras impaciencias en el pasado. Veamos si hemos ido creciendo en la virtud de la paciencia o si más bien nos hemos ido tornando más impacientes. Veremos si tuvimos irritaciones, actitudes, gestos o actos interiores de impaciencia, o si estos actos fueron exteriores. Y si esto ocurrió, veremos que se debió a falta de humildad. O sea, veremos que lo que faltó fue la humildad, sea cual terminó siendo la manifestación de impaciencia. Veremos que en la raíz faltó humildad. Por eso es tan importante crecer en la humildad. Y si bien cabría podcasts con tips específicos de cómo crecer en la humildad, ya hablamos aquí de los sacrificios, de la mortificación. Solo termino con un tip. Un tip así que sería un bonus, digamos así. Un bonus. Buenísimo. Que sería el siguiente. Pedir la humildad delante del Santísimo Sacramento. Pedir la humildad cuando recibamos la comunión. ¿Por qué? Porque todo sacramento nos comunica la gracia santificante. Ya vimos que es lo que alimenta y nos hace crecer en la vida espiritual. Habíamos dicho que progresar en la vida espiritual era el primer tip para la paciencia, y esto depende del crecimiento en la vida de la gracia. Mencionamos los sacramentos en primer lugar. Todo sacramento nos comunica la gracia de Dios, pero todo sacramento la comunica, digamos así, con un color, un matiz diferente. Por eso se habla de gracia sacramental. Cada sacramento, en consecuencia, fortalecerá más especialmente una virtud, y al hacerlo nos ayudará a combatir más especialmente el vicio, el defecto opuesto a esa virtud. En el caso de la Eucaristía, la virtud fortalecida es la humildad, el amor de Dios. El amor de Dios es el sacramento de la caridad. De la caridad. Qué bárbaro. Y la virtud, el pecado opuesto, el vicio opuesto a esa virtud, ¿es cuál? El orgullo, la soberbia. Por lo tanto, cada vez que comulguemos o estemos delante de nuestro Señor o hagamos una comunión espiritual, pidámosle más humildad, o sea, más amor a Él. Porque a medida que crezcamos en el amor a Él, en consecuencia, combatiremos el orgullo, la soberbia, y como consecuencia directa creceremos en la humildad.
Entonces, con eso terminamos de mi parte la Padre, primera parte. No, fenomenal. Muchísimas gracias por estos 3 tips que llevamos. Y si ustedes no quieren perderse los últimos 2, quédense hasta el final, no se vayan. Téngannos un poquito de paciencia. Después de esta pausa comercial, continuamos. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y estamos con los 5 tips para ser más pacientes, para adquirir la paciencia. El padre Rodrigo pues nos mencionó en la primera parte los primeros 3, incluso un bonus. El bonus era para crecer en la caridad. Exactamente. Así que bueno, ahora nos quedan 2. No sé si padre quiere entrar directamente o simplemente leer los anteriores para... Vamos a hacer eso, sí, apenas Perfecto. para enganchar la marcha. Entonces, el primero fue progresar en la vida espiritual, porque estamos hablando de una vida, de una virtud sobrenatural y no apenas de una cualidad temperamental. El segundo fue combatir la tristeza. Claro. Ya vimos que la virtud de la paciencia precisamente modera, combate la tristeza. Por lo tanto, si nosotros alimentamos en nosotros la tristeza, vamos a destruir la paciencia en nosotros, o la vamos por lo menos herir, disminuir. Por lo tanto, tenemos que combatir la tristeza. Y vimos que también para esto cómo ayuda el autodominio, los sacrificios, las mortificaciones. El tercero era ser más humilde. Hay relación directa entre la humildad y la paciencia. Porque quien es humilde sabe sobrellevar mejor las cosas, las dificultades, las contrariedades de la vida, que quien es soberbio, quien es demasiado apegado a sus criterios y gustos. Y ahora entramos en el cuarto punto, que va a ser un complemento a los anteriores, pero que merece una mención más específica, una vez que no solo la virtud de la paciencia se mide por lo que vamos a tratar ahora en el cuarto tip, sino que toda nuestra vida espiritual se mide por este cuarto tip. Wow. La santificación de nuestra alma se mide por este cuarto tip. El lugar que ocuparemos en el cielo se mide por este cuarto tip. Todo. San Juan de la Cruz nos diría, si estuviese aquí, que es el principal. Él podría decir, todo se sintetizaba en este cuarto tip. ¿Cuál es el cuarto tip? Es el que se refiere a la virtud de la caridad específicamente. O sea, el cuarto tip es crecer en el amor a Dios. Wow, exacto. El doctor Plinio decía, tanto en el año de 41, retomando palabras de él en esa década, ese año, como también en 89. Él decía, la paciencia no consiste solamente en soportar algunos males, sino en soportar todos los males. Y es lo que nosotros de hecho vimos, que dicen los maestros de vida espiritual. La fortaleza es para los mayores, los más grandes, los más difíciles. La paciencia es para todos. Ahora bien, no se consiente en sufrir. A veces el sufrimiento es inevitable, pero consentir con ánimo es imposible que se haga, sino por aquello que se ama. Explicaba el doctor Plinio, pues los hombres detestan la tristeza y el dolor. Por lo tanto, abrazar la cruz, besarla como hizo nuestro Señor, llevarla con ánimo, eso es imposible sin amor. Es imposible combatir la tristeza sin amor. Es imposible frecuentar los sacramentos, rezar, alimentar nuestra alma, enfrentando las dificultades prácticas que a veces eso puede llevarnos, presentarnos sin amor. También es imposible ser más humilde sin amor, porque la humildad depende de nuestro grado de amor a Dios. Por lo tanto, nosotros vemos lo importante que es crecer en el amor. O sea, padre, digamos que los mártires son mártires por paciencia. Claro. Y mueren por amor. O sea, lo que les mueve a morir por Dios es el amor que a Dios. Y para... O sea, perdón si me expresé mal. Creo que el auge de la expresión de alguien que practicó la paciencia, podríamos decir que es el martirio, ¿no? Sí, perfectamente. Ajá. Y dígase de pasaje que todos estamos llamados al martirio, por increíble que parezca. Porque algunos podrán ser abrazando el martirio de un instante.
o sea, en que pierde la vida en defensa de la fe. Pero otros somos llamados al martirio de una vida, ¿no? De alfilerazos, como decía Santa Teresita, no de una espada que nos degolla, pero de pequeños alfilerazos. Son las 1000 paciencias de la vida, el martirio de la paciencia. Qué bárbaro. Y entonces recordemos que la paciencia consiste en soportar todos los males. La virtud de la caridad nos lleva a soportar con paciencia los males. Entonces, quien ama a Dios sobre todas las cosas será capaz de soportar y enfrentar todos los males. Por lo tanto, la paciencia no puede cumplir su misión de soportar todos los males si no está fundamentada, apoyada por la caridad, por el amor a Dios, que es justamente la virtud que también nos lleva a soportar todos los males. Es por tanto evidente que la paciencia depende también de la caridad, del amor a Dios, según las palabras de San Pablo. Y esto está en la primera epístola a los Corintios. La caridad es paciente. Claro. Por lo tanto, podemos decir que la caridad es paciente, pero también que la paciencia es llena de amor a Dios. Claro. Son dos virtudes que dependen una de la otra. O sea, una persona que es impaciente podría, primera pregunta, ¿será que tengo caridad, tengo amor a Dios? Pues sí, porque entonces yo exploto cuando en mi casa me dicen esto, me piden aquello y no sé cuánto. Bueno, fortalezca el amor, porque la caridad es paciente. Pero también como la paciencia es caridosa, procure al mismo tiempo fortalecer la paciencia. Entonces son dos virtudes que van juntas. Y aquí hay un testimonio del doctor Plinio. Él decía, ¿cómo aprendí yo la paciencia? Él comienza respondiendo a esa pregunta diciendo cómo él ya era naturalmente dado a la paciencia. Naturalmente, que no es la virtud, no es la paciencia de la que estamos hablando, virtud natural. Pero él decía que ya tenía una propensión, una inclinación a la paciencia porque el temperamento de él era flemático y eso le ayudó mucho. Solo que él mismo, reconociendo que está queriendo tratar de la virtud sobrenatural de la paciencia, no de una cualidad temperamental, él dice, fue por una gracia de Nuestra Señora. De nuevo, gracia, lo sobrenatural, progreso en la vida espiritual. Son tips independientes pero correlacionados. Por una gracia de Nuestra Señora, que me ayudó a amar su causa, o sea, todo lo que ella representa, los ideales de ella, el triunfo de su Inmaculado Corazón, su causa, por encima de todas las demás causas, o sea, cualquier causa humana, hacer una carrera, ser un hombre brillante, reconocido por el mundo, cualquier cosa que podamos imaginarnos. Nuestra Señora le dio la gracia de amarla a ella, amar su causa, amar la Santa Iglesia por encima de cualquier otro interés. De modo que cuando algo no afecta a su causa, o sea, no la afecta a ella, aunque se trate de mi reputación, fue una persona muy atacada, el doctor Plinio, lo tolero. Claro. Tiene la paciencia, porque no tocó en ella, lo tolero. Y todavía va a decir él, y se afecta a su causa, la causa de ella, no tengo miedo de tener impaciencia. Podrá llenarse de indignación, pero no de impaciencia. Porque el amor a Dios, vean, no, qué frase linda. Porque el amor a Dios no genera miedo al sufrimiento, sino que genera deseo de sufrir y de combatir por él. ¡Wow! ¡Qué fenomenal! Por lo tanto, amor, tenemos que crecer en el amor y amor a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mis propios intereses. No significa que no puedo tener intereses, no somos ángeles, estamos en este mundo material, entonces tenemos que cuidar de muchas cosas prácticas y temporales. Tenemos que resguardar y proteger nuestras familias, nuestras comunidades, pero entre tanto todo ordenado al amor a Dios, porque cualquier amor humano nunca será más grande que el amor infinito de Dios. Por lo tanto, cuando amo mi familia o mis seres queridos o los hermanos de mi comunidad por amor a Dios, los amo con un amor participado del mismo amor de Dios. Entonces es un amor mucho más rico, mucho más sólido, mucho más paciente.
Padre, disculpe que utilice una expresión Ujú. que no es la, digamos, correcta, pero que explica un poco. Muchas veces dicen, haz las cosas con pasión. Claro, pasión en el sentido Ajá. de De lanzarse ajá, con y fuego, con exactamente. empeño. Y en este caso, de con amor. Ujú. O sea, y lo mismo, como que ponerle pasión en el día a día a Claro. las cosas. O sea, Y nosotros vimos en la primera parte que San Pablo es un modelo de paciencia, ajá, que estaba sufriendo en la cárcel, pero lleno de gozo, no se dejó llevar por la exacto. tristeza. Y San Pablo fue el alma que puso fuego en el mundo. Si somos católicos, si ahora en cuanto a católicos estamos escuchando este podcast, o de repente alguien que no es católico, pero está comenzando a sentir que la gracia, el amor de Dios le está golpeando el corazón. Eso es fruto de la evangelización de San Pablo, de aquel hombre que conquistó todo para Cristo, lleno de pasión, lleno de amor. Porque la paciencia no es sinónimo de frieza, dejadez. Recordemos que es una virtud sobrenatural que va a ayudarnos a ser fuertes delante de Dios, tener la fortaleza para hacer todo. Por lo tanto, esa paciencia de la cual usted habla depende de la paciencia. Claro. Podemos pasar para el quinto tip. Quinto tip, padre. Quinto el más tip. esperado. El quinto tip. Sí, porque tal vez sea el más práctico y concreto de todos. Porque comenzamos de una forma muy general, hablando de la vida sobrenatural. Hablamos de la tristeza, que es lo que se opone a la paciencia. Hablamos también de la humildad, virtud que camina de manos dadas con la paciencia. Del amor, que le da un brillo especial a la paciencia. Por lo tanto, estamos hablando, sí, de aspectos prácticos, evidentemente, fue la promesa que les hicimos y realmente lo son. Pero aquí tal vez se puede medir todavía más en la práctica. Aquí va a ser el transbordamiento del agua. Fuimos colocando un tip sobre otro, derramando el agua preciosa de cada tip, y el quinto es el que va a hacer que aquella agua preciosa rebose del vaso. ¿Y sabe cuál es, Juan Andrés? No sé, padre, me tiene... Piense un momentito, unos segundos. Ustedes también, por favor, considérenlo, piénsenlo. ¿Qué será el quinto tip? Es, quinto y último tip, crecer en la paciencia con los otros. Claro. O sea, fortalecer la paciencia en relación a los otros. Ya no apenas en relación a Dios, la vida sobrenatural, sí, claro, pero aquí aplicado ya el convivio con los otros. Porque mi termómetro de caridad es la caridad fraterna. Mi amor a Dios se mide por la caridad fraterna. Así también mi virtud de la paciencia en toda su amplitud va a medirse por la paciencia en relación a los otros. Claro, no, y tiene toda la lógica, padre, porque es una virtud que uno, o sea, es sobrenatural, o sea, que Dios nos la da, pero que nosotros podemos hacerla crecer. Claro. Y la forma de hacerla crecer es practicándola. Claro, por el ejercicio. Exactamente, es como usted, bueno, ¿qué hago para tener músculo? Haga ejercicio, o sea, en el fondo es eso, ¿no? San Ignacio Loyola llama a su retiro de ejercicios espirituales, porque él decía que las virtudes tenían que ser ejercitadas, practicadas, para que se fortaleciesen, más o menos como también se aplica en el campo natural, que usted dijo, material. Entonces, sí, tenemos que practicarlas. Y vea qué bonito el razonamiento, el pensamiento. Aquí fue de Monseñor Juan, en una meditación. Él decía, Dios tiene paciencia con nosotros. Si estamos vivos aquí en este momento y luchando por nuestra santificación, es porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Porque basta un rápido examen de conciencia para reconocer cuántas debilidades, imperfecciones, faltas hemos tenido y cuánta paciencia Dios ha tenido en perdonarnos, pero no solo en perdonarnos, en amarnos, ayudarnos. Entonces, Monseñor Juan preguntaba en esa meditación, si Dios tiene paciencia con nosotros, ¿por qué no vamos a tener paciencia con nuestras miserias y con las miserias de los demás? Tenemos que tener paciencia, seguir ese modelo de Dios en relación a nosotros mismos. Y el doctor Plinio decía en una reunión de 84, las almas más débiles deben ser tratadas
con manos de madre, o sea, con tacto de madre, con paciencia de madre, con cariño y respeto de madre, como una madre hace en relación a un hijo frágil. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarles ánimo y confianza es que perciban nuestra paciencia. Entonces es justamente lo más nocivo. Claro. Cuanto más débil una persona, más nocivo es tratarla con impaciencia. Más debemos, por así decir, deshacernos en paciencia. Después, un principio muy bonito es de que cuando usted cuida de los demás, Dios se derrite y cuida más de usted. Muy bien recordado. Entonces, si usted tiene Muy paciencia bien. con nosotros, Dios dice, bueno, yo veo que él tiene paciencia con los demás, ¿cómo yo no voy a tener paciencia con él? Exactamente. Y le voy a ayudar a que sea todavía más paciente. Y ahí será un círculo, pero virtuoso esta vez. Entonces el doctor Pino decía, una paciencia. Y eso se aplica no solo a los más débiles, pero convivo con todo el mundo aquí ya. Era muy bonito de esa relación con los más débiles, como la paciencia tiene que ser más suave y más grande. Pero aquí ya vamos a ver esto en relación a todos. Una paciencia que no se cansa ante nada, a la que ninguna injusticia exaspera, ningún desprecio irrita, ninguna ofensa impacienta. O sea, y aquí viene el vuelo del alma del doctor Plinio, una paciencia que siempre está modelada según la paciencia del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Por lo tanto, de nuevo, como estamos hablando de una paciencia sobrenatural que depende de la vida de la gracia, también debemos modelar nuestra paciencia en el convivio directo con los otros, en nuestro Señor y en Nuestra Señora. Claro. Ahora, antes de encerrar, apenas quería tratar de los grados progresivos de la paciencia, para que podamos medir un poco nuestra paciencia, cómo estamos. Ya que prometimos que este podcast sería más práctico, concreto, con aquellos 5 tips que tenemos que aplicar tanto en nuestra vida espiritual, interior, como también en la vida exterior, en el convivio con los demás. Vamos a medirlo, vamos a regalarle a cada uno de los que nos oye un termómetro para medir cómo está nuestra paciencia. El primer grado de paciencia se llama resignación. Resignación. Cuando nos resignamos sin quejas ni amarguras ante las cruces que el Señor nos envía o permite que vengan sobre nosotros, que Dios nos permite. Resignación. La resignación no abraza las cruces, las acepta. Ese es el primer caso. Bueno, ya que Dios no lo impidió, ya que Dios me envió o permitió ese sufrimiento, lo acepto. No me quejaré, haré todo lo posible por lo menos para no quejarme y llenarme de amargura. Lo aceptaré, pero bueno, abrazarlo no lo abrazo. Ese es el primer grado. Pero que ya vemos una virtud incipiente. No es fácil resignarse, ya es mucha cosa. Muy por el contrario, mucha gente quizás ya pensará, wow, resignación. Yo pensé que era el auge. ¿Cuál era el -1, digamos? Claro, no, es aceptar. Sí, es claro. aceptar. El segundo grado es cuando ya tenemos más paz, más serenidad ante esas mismas penas. Ya comenzamos a ir en dirección a ellas para abrazarlas. No lo hacemos del todo, pero hay menos tinte de tristeza. Porque el tinte de tristeza es un poco inseparable de la resignación. Ajá. No que se caiga ya en la depresión, en la tristeza, Ajá. porque si no, no habría paciencia, porque la virtud de la paciencia modera la tristeza. Pero en la resignación siempre habrá un fondo de tristeza, como diciendo, ay, qué pena, pero bueno, ya que ocurrió, lo acepto. Ajá. En ese segundo grado hay una paz y una serenidad que, si bien no abracen por entero la cruz, entre tanto ya dejan de lado aquel tinte de tristeza presente en la resignación. El tercer grado, que es el de los santos, y ya voy a dar un ejemplo de esto, una citación de esto, es el gozo en la cruz.
El gozo en la cruz. Cuando ya se abraza la cruz, cuando ya se besa la cruz. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tienen gozo en la cruz? Si bien la naturaleza humana podrá tener miedo del sufrimiento, podrá tener tristeza del sufrimiento. Y para esto cito, no una mera naturaleza humana, sino el propio Verbo encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre, que sintió tristeza y miedo, como usted recordó. Porque entre tanto, a pesar de esos sufrimientos, ven el designio, la voluntad de Dios atrás de ellos y entregan su voluntad a Dios, alinean su voluntad con la de Dios. Entonces, en un plano más alto, más espiritual, aunque la sensibilidad pueda haber una primera reacción de dolor, de tristeza, de aflicción, de miedo, pero en un plano más alto, percibiendo aquello, dominan aquel ímpetu y dicen, Dios mío, esta es mi naturaleza, pero mi alma acepta aquello, reconoce vuestra voluntad en aquello y abrazo la cruz, que fue lo que nuestro Señor dijo, Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Ahí Él abrazó ya espiritualmente, místicamente la cruz antes mismo de recibirla en sus manos. Qué bárbaro. Y ellos ven e incluso dan gracias a Dios porque a través de ese sufrimiento saben que se asocian, se unen al misterio redentor de la cruz. San Pablo dice que nosotros estamos llamados a completar los sufrimientos de Cristo, no porque no sean perfectos y acabados, son infinitos, pero porque Dios lo quiso así. Es la gota de agua que se deposita en el cáliz en la Santa Misa. Eso es lo que representa la gota de agua, nuestros sufrimientos, que no son materia de consagración, porque solo el vino es materia de consagración, pero al diluirse en el vino, se tornan materia de consagración. Y así nuestros sufrimientos no serían nada si no se unen a los de nuestro Señor. Pero ya que nuestro Señor quiso que sus sufrimientos fuesen completados, no por imperfección, mas únicamente por voluntad de Él, entonces los santos perciben, Dios me está llamando a ese alto ideal. Nosotros vemos ahí a nuestro Señor flagelado. Entonces saber que lo voy a consolar, saber que me voy a unir a Él en su pasión, los santos se alegran con esto. Si bien, de nuevo, insisto, la naturaleza tal vez en un primer momento sienta aquel golpe. Y aquí viene una palabra de San Pablo en la epístola a los Gálatas. Cuanto a mí, no quiera Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Qué bárbaro. Y aquí viene una frase de Santa Teresita. Le prometí que habría un ejemplo de santo, una citación de santo para mostrar este tercer grado de sufrimiento. Decía ella, he llegado a no poder sufrir, pues me es dulce todo padecimiento. Qué bárbaro. Significa que ella en la práctica, en la sensibilidad, no sufrió jamás. Sufrió muchísimo. Quien conoce la historia de ella, sobre todo la última fase de la vida de ella, sabe cuánto ella sufrió, sufrimientos terribles. Pero es que dentro del sufrimiento que sentía, de hecho, por un paradojo, no sufría, justamente por abrazar la cruz. Y es a ese ideal que estamos llamados. Y por lo tanto vamos a la conclusión, si me permite. Por favor, padre. Que es del doctor Plinio, es un comentario que él hizo en el año 91. Ay. Comentario lindísimo, lindísimo, lindísimo. Casi que le diría a usted y a todos los que nos acompañen que se agarren de las sillas, que si alguien está escuchando de pie, que mejor se siente, porque es un comentario lindísimo, lindísimo, de inflamar nuestro corazón. El doctor Plinio decía, vemos que lo que es necesario es aguantar las cruces con paciencia. De hecho, lo que hemos visto a lo largo de esos dos podcasts, tanto el más teórico como el más práctico de hoy, necesitamos la paciencia. Aquí apenas estamos recapitulando lo visto. Y el doctor decía, nuestra paciencia va a ser muy probada durante los sufrimientos, las cruces asociados a los castigos de Fátima, asociados a la situación del mundo. Era lo que él llamaba vagar, o sea, la intervención de Dios, pero también todo el contexto que Nuestra Señora nos delineó en Fátima.
Y él decía, recordemos que él siguiendo San Luis María Grignon de Montfort, pero algo que él ya había explicitado antes incluso de leer San Luis María Grignon de Montfort, él tenía su fe puesta en el reino de María. O sea, en el momento en que efectivamente el Inmaculado Corazón de Nuestra Señora triunfará. Eso no es una idea en las nubes. Nuestra Señora lo prometió, Nuestra Señora lo aseguró y no puso condiciones. No dijo que tal vez, Nuestra Señora dijo que triunfará su corazón. Por lo tanto, habrá un momento en que ese corazón reinará. Habrá un momento en que Cristo reinará también. Es lo que venimos rezando en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿qué decía el doctor Plinio? Y aquí viene lo más lindo. Lo anterior era un consuelo. En toda esta fase anterior al triunfo, nuestra paciencia será colocada a prueba. Pero cuando se dé el triunfo de María, el reino de María será el reino de los pacientes. Wow. Será el reino de los hijos de María y de los amigos de la cruz. O sea, de los amigos de la paciencia, que saben abrazar y besar la cruz. Y con esto, señor Juan Andrés, daríamos el punto final al tema de la paciencia, a no ser que usted quiera hacer un comentario o lo que sea. Padre, la verdad que cesa todo cuanto la antigua musa canta, porque un valor más alto se levanta, diría un escritor portugués. No hay nada que agregar, sino apenas a estas bellezas de la iglesia y a esta herencia de nuestro fundador y el doctor Plinio. Apenas decir que el punto final fue un punto de oro y que recalcar eso apenas. Y agradecerle, Padre, por tomarse el tiempo, la paciencia en compartirnos todo esto y hacernos a todos pues crecer en la vida espiritual, porque escuchar un podcast como este me parece que hace parte del crecimiento. No porque lo hagamos nosotros ni mucho menos, sino porque, como usted bien dice, son los temas de la Santa Iglesia, la doctrina de la Iglesia de los santos. Así que agradecerle de parte de todos y pedirle, Padre, que como siempre, pues una oración final con su bendición para que podamos practicar estos tips de la mejor manera posible. Perfecto. Entonces, ya que la virtud de la paciencia modera la tristeza, se opone a la tristeza, domina la tristeza, vamos a pedirle a Nuestra Señora, causa de nuestra alegría, que nos llene de paciencia en el corazón, de amor a Dios, y nos haga crecer en esta virtud y en toda nuestra vida espiritual en general. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Confianza, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias, Padre, y gracias a todos ustedes. Salve María. Salve María.